¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida, que hoy, como cada domingo, compartimos una reflexión de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad quiero también compartirles un tema, el tema que lo he titulado Los falsos profetas. Y que justamente estoy tomando como base el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, donde dice aquí el Señor en el capítulo 23, yo no envié esos profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo. Lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. Tú debes saber la historia de Jeremías. Has leído seguramente el libro de Jeremías, y si no lo has leído te invito a que lo leas, que es un libro muy interesante. Y Jeremías fue un personaje que se ubicó justamente en un periodo bastante difícil para el pueblo de Israel. Pueblo de Israel que había caído ya en apostasía, estaba en una etapa en que Dios ya había decidido castigarlo al pueblo, ya no iba a tener ningún tipo de compasión ni misericordia. No es que no quisiera tenerla, pero el pueblo no estuvo dispuesto a eso, no estuvo dispuesto a arrepentirse, no estuvo dispuesto a humillarse, y por lo tanto Dios tuvo que desatar toda su ira sobre este pueblo. Y bueno, entre las muchas cosas que Dios denuncia, porque el pueblo en este entonces ya, bueno, la nación de Israel ya se había reducido, de las 12 tribus ya solamente quedaba una, que era la tribu de Judá. Y Nabucodonosor cumplió un ministerio muy amplio, hemos dicho en otro momento que hemos compartido sobre el ministerio de Jeremías, que este hombre tuvo como 40 años, un poco más de 40 años, predicando la palabra, ayudando o siendo usado por Dios para que el pueblo de Israel o la nación de Judá se arrepintiera de sus pecados y volviera a Dios. Lamentablemente no fue así, pues. ¿Y qué es lo que Dios vio en el pueblo? Vio pues mucha maldad, mucha crueldad, mucha corrupción, mucha violencia, derramamiento de sangre. Había pecados de inmoralidad. Pero un factor que contribuyó también a la caída del pueblo, de la nación de Judá, y que esto también llevó, juntamente con los otros factores que hemos mencionado, que llevó a que la nación finalmente tenga que ser llevada al cautiverio, a un tiempo de desolación de 70 años, como menciona el mismo Jeremías, fueron los falsos profetas. Los falsos profetas jugaron un papel determinante para la caída de la nación. Los falsos profetas. Estos hombres que engañaban al pueblo diciendo que habían recibido mensaje de Dios, diciendo que habían recibido visión de Dios, diciendo que Dios les había hablado, diciendo que Dios los había usado a ellos para transmitirles un mensaje, y generalmente el mensaje que ellos transmitían pues eran cosas totalmente ajenas a la voluntad de Dios. Mientras Dios ya había destruido, castigar al pueblo, esta gente hablaba otra cosa. Ahora, eso a mí me hace pensar un poco con los tiempos que estamos viviendo, ¿eh? Porque hoy en día también tenemos falsos profetas. Sí, hay muchos falsos profetas por ahí que tienen iglesias. Muchos falsos profetas que están usando la Biblia, pero de una forma completamente equivocada. Y son falsos profetas, lo digo, porque no están honrando a Dios. No están transmitiendo la palabra de Dios. No están llevando el mensaje verdadero del Evangelio. Están usando el mensaje de Dios, o la palabra de Dios, perdón, para decir cosas que engrían a la gente, al pueblo. No quieren hablar del pecado, no quieren hablar de cosas de la escatología, no quieren hablar de los eventos del futuro.
no le hacen ver a la gente la condición en que están, no les dicen que son pecadores, no les dicen eso, porque esa palabra incluso de decirle a la gente pecador es una palabra que es ofensiva. Aunque la Biblia dice que somos pecadores. La Biblia dice claramente que nosotros somos pecadores porque hemos hecho lo malo, estamos rompiendo leyes divinas. Y el que rompe leyes espirituales, la Biblia lo llama pecador. Pero yo me doy cuenta que en muchas prédicas que escucho, no escucho esa palabra. Ya muchos predicadores no hablan del pecado. No están hablando. Dentro de la iglesia hay mucha gente que es pecadora, pero los predicadores no hablan, no le dicen, hermano, tú estás en pecado. Tú que eres un adúltero, eres un fornicario, eres un hechicero, eres un mentiroso, eres un corrupto. No, ya no se habla así, eso no, porque vamos a hablar así, se ofende la gente. Preferimos hablarles de otras cosas, preferimos hablarles de cosas que los van a alentar, los van a animar. Les decimos que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a enriquecer, que Dios te va a abrir puertas para que logres todos tus objetivos, tus sueños. Tú eres un hombre y una mujer que eres muy amado por Dios. Yo no dudo que Dios nos ama. Pero tú no le estás haciendo ver la realidad espiritual de ese hombre, porque ese hombre de repente está en pecado, pero tú le estás diciendo que eres un campeón, que eres un hombre que Dios va a bendecir tanto, eres un hombre o una mujer que estás escogido para grandes planes, para grandes cosas, para que Dios se glorifique poderosamente a través de tu vida. Dios te va a hacer de ti un empresario, un hombre de dinero, tú vas a prestar, no vas a pedir prestado, Dios te llamó para que seas cabeza y no cola, y la gente quiere escuchar eso. Pero no le estamos diciendo a ese hombre que está en pecado lo que tiene que hacer delante de Dios, no le estamos diciendo que tiene que arrepentirse. No le estamos diciendo que tiene que humillarse. No le estamos diciendo eso. Lo estamos adulando. Lo estamos lisonjeando. Pero ese hombre sigue todavía perdido en sus delitos y pecados. Y los falsos profetas hacían eso. Yo leo aquí, por ejemplo, en Jeremías 23:10, que dice la condición del pueblo de Israel, de Judá en ese tiempo. A causa de la maldición, el país, dice aquí, está lleno de adúlteros. La tierra está de luto. Los pastos del desierto se han secado. Mira lo que dice, mira la condición del pueblo. Había maldición, la tierra estaba llena de hombres adúlteros, y seguramente que mujeres, ¿no? Adúlteros. Los pastos, es decir, la tierra ya no producía. La sementera estaba diezmada. No había lluvia. Los pastos del desierto se han secado. Eso era la consecuencia del pecado del pueblo. Y acá mira lo que dice. Los profetas corren tras la maldad. Vale decir que los profetas también se habían corrompido y estaban haciendo cosas malas. Y usan su poder para la injusticia. Están usando el poder que tenían. Versículo 10, estoy leyendo del capítulo 23 de Jeremías. Usan su poder para hacer cosas injustas. Se supone que el siervo de Dios tiene que ser justo. Se supone que el siervo de Dios tiene que aplicar la justicia. Se supone que el siervo de Dios no tiene que ser un hombre que se parcialice con uno y con otro. Pues no. Me refiero en cuanto a la justicia. La justicia tiene que ser, como su concepto mismo lo dice, darle a cada uno lo que le corresponde. Pero yo me doy cuenta que en algunas iglesias, algunos predicadores, pastores de iglesias, no son justos. No son justos en su trato con la gente. No son justos en su forma de pastorear la iglesia. No voy a mencionar nombres por si acaso, no me gusta eso, pero sí he visto que en algunas iglesias algunos predicadores tratan muy bien a los que son de poder económico, porque ellos diezman bien, porque dan buen dinero.
Pero he visto también que a los hermanos que no son tal vez solventes, no son pudientes, no los tratan mal, pero no los tratan con la misma deferencia, con la misma dignidad que los tratan a los otros. O sea, Santiago denuncia eso, por si acaso. Y Jeremías está diciendo acá, usan su poder para la injusticia. Están usando el cargo, la autoridad que tienen, pero para hacer cosas injustas. Y acá dice también Jeremías, impíos son los profetas y los sacerdotes. Los sacerdotes, que eran los hombres que tenían que ofrecer sacrificios a los animales, sacrificios de animales, sacrificios de expiación, estos hombres también estaban corrompidos. Impíos los llama acá. Que el Señor dice aquí en el versículo 11, aún en mi propia casa encuentro su maldad. Imagínense ustedes que no respetaban el templo. Y yo me pregunto, ¿cuántos profetas, sacerdotes de Dios hoy en día están profanando el templo de Dios? Hablando tal vez del lugar físico, ¿no? El lugar que tiene que ser un lugar de adoración lo están convirtiendo en cualquier cosa. Para sus negocios, lo están convirtiendo tal vez en discotecas, salones de baile, lugares de diversión, lo están convirtiendo en todo eso, que es un lugar de adoración, pero no, hoy día el templo se usa para todo esto. Aparte que el templo que somos nosotros, el templo del Espíritu Santo, si está profanado tu templo, que eres tú mismo, te aseguro que vas a profanar todo lo que tiene que ver con Dios también. Y acá dice también algo importante, entre los profetas de Jerusalén he observado cosas terribles, dice el Señor. Versículo 14. Cometen adulterio. Qué terrible es eso. Profetas de Dios, hombres llamados por Dios para servir a Dios, están teniendo relaciones ilícitas. Son casados, pero tienen relaciones con otras mujeres. Profetas de Dios, ¿eh? Yo me pregunto, tú si fueras un profeta de Dios, ¿tendrías la cara de predicar la palabra de Dios si estás viviendo en adulterio? Tal vez tú me digas no, pero te aseguro que hay muchos que sí lo hacen, que están teniendo relaciones ilícitas, que están con otras mujeres, que están conviviendo con otras mujeres y quizás son hermanas de su propia iglesia, pero después el día domingo están agarrando la Biblia, están hablando de Dios, están hablando de la santidad, están hablando de que no hay que ser inmorales, están condenando la idolatría siendo ellos, están condenando el adulterio siendo ellos adúlteros. Y acá dice, y viven en la mentira. Un profeta de Dios que está haciendo todo esto, está viviendo en la mentira. ¿A quién le está engañando? No le está engañando a Dios porque Dios lo sabe todo. Se está engañando a sí mismo. Fortalecen las manos de los malhechores, es decir, que al malo, al impío, al perverso, a él le dan la razón. Y acá dice algo, ninguno se convierte de su maldad. Me pongo a pensar, ¿habrán sido creyentes? ¿O de repente cayeron, se apartaron de Dios y necesitan convertirse otra vez? Necesitan convertirse y convertirse de verdad. Yo he escuchado testimonios de predicadores que predicaban la palabra al inicio y cuando escucharon realmente el evangelio que les llegó a profundidad al corazón se convirtieron de verdad. Esa fue la experiencia de los hermanos Wesley, por ejemplo, porque ellos eran misioneros, iban a predicar a otros lugares, pero cuando alguien les habló del evangelio, ahí se convirtieron de verdad. Esa fue la experiencia de Martín Lutero, que era un monje agustino. Y cuando él abrió la Biblia, porque él también enseñaba la palabra, era un maestro, era un tipo muy versado en el conocimiento de las humanidades y de la Biblia, cuando leyó Romanos 1:17 se convirtió de verdad. El falso profeta es alguien que tiene el corazón duro y no se convierte, y comete todo este tipo de fechorías ante los ojos de Dios. Y el Señor le dice justamente a Jeremías que él le transmita a la nación con respecto a esos falsos profetas. Le está diciendo, no hagan caso, versículo 16, no hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor.
Otra característica del falso profeta es que, ¿qué hace? Alientan con falsas esperanzas. Le están alimentando a la gente con falsas esperanzas. Le están diciendo mentiras. Los están halagando, los están adulando, les están diciendo un montón de cosas, pero que no son verdaderas, son falsas esperanzas. Cuentan visiones, sí, pero visiones que ellos mismos se han imaginado. Porque muchos dicen que yo soñé, tuve un sueño, tuve una visión, Dios me habló, Dios me reveló. Y es solamente un sueño que han tenido, pero es un sueño que nació de su propia carne, no viene del espíritu. Y como bien dice acá, no proceden de la boca del Señor. Yo pienso, querido hermano, tú que eres un predicador de la palabra, porque yo también predico la palabra, que cuando voy a hablar, tengo que hablar la palabra de Dios. Tengo que predicar la palabra. No puedo predicar otra cosa. A mí Dios me enseñó su palabra, que es la Biblia, y yo tengo que basar mi mensaje en la palabra de Dios. No tengo que basar mi mensaje en mis sueños, en mis visiones, en que tuve un éxtasis o tuve una cosa fenomenológica espectacular, Dios me habló a través de eso, o que me fui al infierno y regresé del infierno, o me fui al paraíso, me quedé un rato ahí hablando, y luego regresé a la tierra, me fui al tercer cielo, regresé hay cosas de ese tipo que escuchamos hoy en día. Y lo que es peor, hay público para ese tipo de cosas, hay público para ese tipo de testimonios, hay gente que cree esas cosas. Y esas cosas no están basadas en la Biblia muchas veces, están basadas solamente en las imaginaciones y en los sueños y en las ocurrencias y en la subjetividad de ese hombre que se hace llamar un profeta. Y acá claramente el Señor lo va a decir en el versículo 21, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Hoy yo veo que cuando el Evangelio penetra y llega al corazón de la gente, y hay personas que son cautivadas por la palabra de Dios, y no estoy en contra de esto por si acaso, porque yo creo que la palabra hace su efecto en el corazón de las personas. El problema está en que existe hoy en día una fiebre de profetismo. Hay un síndrome de profetismo hoy en día. Estoy viendo por ahí personas que quieren ser profetas, que quieren tener el don de profecía, que están orando a Dios para que Dios les dé el don de profecía. Y yo no sé si se los habrá dado, pero de pronto los vemos ahí profetizando, están diciendo cualquier cosa menos la palabra de Dios. Pero ellos fungen de profetas, se presentan como profetas, se hacen llamar profetas. Una vez hablé con un hermano que no quería que lo llame pastor, me dijo, no, yo no soy pastor, soy profeta, me dijo. Bueno, le dije. No sé por qué dirá eso, es que él dice que predice cosas que van a suceder. Es algo así como una especie de astrólogo, una cosa así, pero astrólogo es una versión cristiana, ¿no? Que te profetiza lo que te puede pasar mañana, pasado mañana, una cosa de ese tipo. Y gente que explota eso, a veces con fines, ¿no? Económicos, pero que no te comunican absolutamente nada, nada. Estos corrieron, dice acá, yo no les hablé, pero ellos profetizaron. Estas cosas se ven hoy en día, mi querido hermano. Estamos viendo en nuestras iglesias, no quiero decir todas, pero sí hay iglesias que están llenas de estos falsos profetas que están engañándole a la gente, hablando visiones, hablando sus sueños, hablando sus ocurrencias, hablando las cosas que en ese momento se les vino y que creen que es del Espíritu Santo y que no tienen ningún asidero bíblico, pero están hablando y están alimentando, como bien dice acá el Señor, de falsas esperanzas. Y el Señor dice aquí claramente, yo estoy, versículo 30, contra los profetas que se roban mis palabras entre sí, afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar, afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor. ¿Quieres que te diga una cosa, mi querido hermano, que te hace llamar profeta? Si Dios no te llamó
y tú estás haciendo la labor de profeta, estás haciendo una labor inútil. No sirve para nada lo que estás haciendo. Primeramente, porque no tienes el llamado de Dios. Dios no te llamó para ser profeta, pero tú te has ido corriendo para hacerlo. Y porque estás engañando a la gente con falsas esperanzas. Estás inventando sueños, visiones, engañándole a la gente. Y tú vas a ser responsable por esas vidas si se pierden. Tú vas a ser responsable por engañar a esa gente con tus mentiras. Porque no estás usando la palabra de Dios, estás haciendo tus sueños, tus ocurrencias. Estos falsos profetas fueron un factor determinante para la caída de la nación de Judá. Y Jeremías, que sí fue un profeta de Dios, que fue un hombre enviado por Dios, que fue un hombre que hablaba la palabra de Dios, a él no le hicieron caso. Imagínate, el hombre que venía con la autoridad y las credenciales del cielo para predicar, no le hicieron caso. Pero a los falsos profetas, que adulaban, que lisonjeaban, que masajeaban, ¿no? Como hemos hablado en un momento, no les hablaban mensajes, sino masajes, esos sí eran bienvenidos. Esos sí eran aplaudidos, esos sí eran prosperados. La gente a eso sí les daba su dinero, a estos falsos profetas, aunque no sabían que eran falsos, sí, a estos sí hay que apoyarlos, porque estos vienen a decirnos cosas halagüeñas. En cambio, ese profeta llamado Jeremías, que viene a hablarnos de que Dios está airado, de que Dios va a castigar a la nación, de que Dios va a traer la ira, que Dios va a traer a Nabucodonosor para arrasar contra la nación, que Dios va a destruir este pueblo, este es un falso profeta. A Jeremías lo han querido matar. Lo han metido en un pozo lleno de cieno y felizmente que no se ahogó, lo sacaron de allí. Pero para que te des cuenta que Jeremías, que fue un hombre que predicó la palabra, no fue aceptado en su mismo pueblo. Ni un alma se convirtió, ojo, pero con los falsos profetas se convierten a montones. Yo no quiero juzgar por si acaso la labor profética que se está haciendo hoy en día, porque hay que entender que, según lo que dice, por ejemplo, permítame leer un pasaje que está en 1 de Corintios, en el capítulo 14, aquí dice claramente Pablo. Ojo, escucha lo que dice Pablo con respecto al ministerio profético. Dice acá, verso 3, 1 Corintios 14, 3 dice, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, ¿qué más? Animarlos y consolarlos. Repito, en cambio el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. ¿En qué parte dice Pablo aquí que el que profetiza va a presagiar cosas del futuro? ¿En qué parte dice aquí que el que profetiza te va a hablar a ti sobre lo que te va a pasar mañana? No veo eso. El ministerio profético básicamente cumple tres cosas importantes, que es edificar, animar y consolar. Yo tengo que edificar a la gente ¿con qué? Con la palabra de Dios. Tengo que animar al que está desalentado, al de que está desanimado. Tengo que animarlo con la palabra de Dios. Y tengo que consolar al que está desconsolado. Hablando de términos espirituales, por si acaso, ¿no? Acá no estoy diciéndole a nadie que mira, que tú eres un campeón, que tú eres un hombre en potencia, que Dios te va a bendecir, que tú eres cabeza y no cola, cuando está en pecado ese hombre. Estoy mirando solamente las cosas que a él le gustaría escuchar, pero no le estoy diciendo, tú estás en pecado, porque de repente me enteré que está haciendo algo malo, pero yo no se lo digo, no, porque se lo voy a decir, de repente se ofende y se va de la iglesia. No, mejor le voy a decir que le voy a, como decimos acá, le voy a dorar la píldora, ¿no? Le voy a decir algo bueno, algo bonito. Pero no le estoy diciendo que está mal. De repente a mi iglesia está viniendo un adúltero. Pero yo no le digo eso. Yo le digo, no, él me cuenta que de repente tiene una mujer por ahí, que no tiene su esposa, pero tiene otra mujer. Yo le digo, bueno, está bien, muy bien, que Dios le bendiga, cuídese. No le estoy diciendo, oye, está mal. Tú estás cometiendo adulterio. De repente en mi iglesia hay jóvenes que están en fornicación, yo no les digo nada, seguramente, porque no quiero que se vayan de la iglesia.
De repente en mi iglesia hay gente que está robando, son de repente, ahora que estamos hablando de la corrupción, son gente son autoridades, están metidos en el gobierno, en lugares públicos, y están robando. Yo no les digo nada. No, porque les voy a decir, se van a ofender. Además ellos están diezmando bien. ¿Por qué les voy a decir que están robando? Se me van a ir de la iglesia y se van a ir a diezmar a otro lado. Mejor no les digo nada. Ese es un falso profeta. Porque no está diciendo lo que tiene que decir. Juan el Bautista, ¿sabes por qué lo metieron preso? Porque Juan el Bautista le tenía que decir a Herodes que estaba andando con la esposa de su hermano. Estaba en adulterio. Y eso no le gustó a Herodías ni a Herodes, y por eso que lo mandaron a apresar y después le cortaron la cabeza. ¿Sabes por qué lo odiaron a Jesús los fariseos? Porque Jesús los llamó raza de víboras, hipócritas, porque Jesús sabía cómo vivía esa gente. Jesús no vino a darnos un masaje, Jesús vino a denunciar el pecado. Nosotros los predicadores, si vemos pecado, hay que denunciarlo. Y si tú sabes que en tu iglesia hay gente que está en pecado, tú tienes que llamarlo, no hacerlo público, obviamente, llámalo a tu oficina y dile, hermano, dime, mira, he escuchado esto, dime si es verdad o no es verdad. Me han dicho que estás andando en adulterio, me han dicho que estás fornicando, me han dicho que estás robando, me han dicho que estás murmurando, me han dicho que estás haciendo esto que es malo, ¿es verdad o no es verdad? ¿Qué dice la Biblia? Si es verdad, lo confrontas con la palabra, y si es verdad, tienes que exhortarlo. Tienes que reprenderlo. Y tienes que encaminarlo a que se corrija, porque si sigue así, ese hombre se puede perder. Eso es lo que hay que hacer. Jeremías hizo eso y lo querían matar. Tú me dirás, pero hermano, si yo le digo eso, me van a querer matar en la iglesia. Que te maten, pues, hermano, me estás diciendo la verdad. ¿Acaso Jesús no dijo, si el mundo os aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que ustedes? No estoy diciendo tampoco que te maten, ¿no? Pero en el sentido simbólico. Te van a botar de la iglesia, te van a echar. Bueno, que te voten de la iglesia, pero por haber dicho la verdad. No que te voten por haber hecho algo malo, por haberte coludido con algo malo, o por haber sido cómplice de algo malo y nunca lo has delatado, nunca lo has dicho. No, que no te saquen de la iglesia por esas cosas. Si te sacan de la iglesia, que te saquen por haber dicho la verdad. Pero déjame decirte que cuando eres un hombre sincero y que usas bien la palabra de verdad, Dios siempre te va a tener una puerta abierta en algún sitio para que tú le sirvas. Toda la gente que denunció Jeremías murieron, los mataron cruelmente, los llevaron al cautiverio. Jeremías no experimentó nada de eso. Más bien a Jeremías lo agarraron los pocos que quedaron allí y se lo llevaron a Egipto. La historia dice que Jeremías murió en Egipto, pero no es porque él quiso ir, sino porque lo secuestraron, en otras palabras, y se lo llevaron a Egipto. Pero fue un hombre que sirvió a Dios todos estos 40 años o más y fue fiel al mensaje porque él fue un profeta de Dios. El profeta de Dios, ojo, no es el que predica sus sueños ni visiones, es el que predica la palabra de Dios. Dios te llamó para que seas un profeta. Y acá dice el Señor, y con esto termino, hablando de los profetas, si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo. Lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. El verdadero profeta de Dios es alguien que está en el consejo de Dios. Está buscando a Dios. Está buscando la dirección de Dios. Está leyendo la palabra de Dios. Está buscando su mensaje en la palabra de Dios. No en sus sueños, no en sus visiones, no en sus ocurrencias. Si tú estás en el consejo de Dios, tú vas a proclamar la palabra de Dios a su pueblo. Y Dios te va a usar para hacer volver el corazón de muchos de ellos al camino de Dios y vas a hacer que la gente se convierta de sus malas acciones. Cuando eso pasa, es porque Dios te está usando a ti y Dios se está glorificando a través de ti. Y yo puedo decir,
tú eres un profeta realmente de Dios, porque Dios te está usando para bien, no para mal, como lo hizo lamentablemente, como pasó, mejor dicho, con estos falsos profetas que finalmente llevaron a la nación al colapso moral y espiritual y a la ruina, como así fue lo que pasó. Espero que Dios te use. Si eres un pastor, eres un predicador y te consideras un profeta de Dios porque estás usando la palabra para animar, para consolar y para edificar, entonces ten conciencia de que todo eso va a suceder siempre y cuando tú uses la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.